Este es un nuevo tiempo, el pasado quedó atrás, ya no debes recordarlo. Tú sabes la alegría, la emoción de nuestros corazones esta mañana, este mediodía ya, porque podemos afrontar con tu palabra un tema tan crucial para la vida humana. Señor, el pecado es un intruso en la vida humana. Y la consecuencia del pecado, la muerte también. Oh Señor, te rogamos que tú nos hables claro en el nombre de Cristo. Amén. Ustedes han pasado 6-7 semanas en grupos pequeños, ¿verdad? Y han estado hablando, hasta un himno acaban de cantar sobre perdonar. El perdón es de 2 vías, ¿cierto? A veces Dios nos llama a perdonar, a veces Dios nos llama a pedir perdón, pero el tema es igualmente mismo. Por eso, un acercamiento al tema del perdón necesita comprender otro concepto. Para poder entender la realidad del perdón, necesitamos entender lo que es el pecado. Eso que hoy día psicólogos y sociólogos quieren negar, pero que está aquí dentro de tu corazón, y tú lo sabes, la realidad del pecado. Mientras no comprendamos este escenario de que el perdón o la falta de él está ligado y de manera permanente a la realidad del pecado, entonces no podremos entender la dimensión del perdón. Un pastor decía: yo me acerco a mi esposa desde mi imperfección y llego a la imperfección de ella. ¿Alguna vez has pensado así? Sobre todo cuando tu cónyuge te ofende. ¿Te das cuenta que la persona que tú amas te está ofendiendo y no estás pensando de que en su imperfección se acercaba a ti? Y que tú estás recibiendo esa ofensa de tu propia imperfección. Eso le da un cariz de realismo a la vida humana. Y es por eso que esta tarde ya yo quiero presentarte 3 esferas que aparecen en la palabra de Dios para comprender la realidad del perdón. Recuerda que para comprender la realidad del perdón tenemos que estudiar la realidad del pecado. Amén. Y por eso la primera esfera que quiero dejar contigo está en el Antiguo Testamento. Yo le llamo la esfera de lo global. En estos tiempos donde se habla de globalización, yo quiero mostrarte que la primera esfera que nos va a llevar a comprender el perdón es esa esfera de lo que es global. En esta primera esfera, yo puedo y tú también aclarar nuestra naturaleza y de nuestra condición espiritual. 700 años antes de que viniera Jesús, el profeta Isaías dijo en Isaías 59, si quieres tomar nota, te va a servir mucho en tu vida. Isaías 59, los versos 1 y 2, estas palabras: he aquí, no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. 7 siglos antes
de que hubiera cristianismo, por decir así. Un viejo profeta estaba poniendo las cosas en negro sobre blanco, o en blanco sobre negro, como quieras. Estaba diciendo que la mano del Señor no se queda corta para rescatarte. El oído del Señor todavía escucha. Pero hay un problema, decía el profeta. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Mira por un instante el techo, por favor, todos miren el techo. ¿Puedes ver lo que hay encima del techo? No, por cierto. ¿Por qué? Porque el techo funciona como una división. 7 siglos antes, Isaías decía, así es la realidad humana, es una realidad global. El pecado ha creado una barrera entre nosotros, los seres humanos, y Dios que está encima. No importan tus creencias, no importa tu cultura, no importa la época en la que vives. Tú y yo tenemos que decir, nuestra situación espiritual es de separación de Dios. Estoy dividido. Me intento acercar a Dios a través de esfuerzos religiosos, solamente para comprender que me estrello frente a esa barrera. Puedes tener la religión que quieras, incluso puedes decir soy ateo o agnóstico, que es una forma de religión. Pero en todos los casos vas a llegar a la penosa realidad que no puedes cambiar tu vida. Sigues estando dividido. División es separación. Pero déjame darte una noticia que quizás no la entiendas. En la Biblia, muerte es separación. Muerte siempre en la Biblia habla de separación. Por eso cuando un día una persona muere, entonces se dice que su cuerpo se ha separado de su alma, de su espíritu, ¿verdad? El cuerpo va al cementerio y el alma va a dar cuenta a Dios. Primera separación. Pero quizás nunca has escuchado que existe una segunda separación. Dice la palabra de Dios que hay una segunda muerte, que es la separación eterna de Dios. Y eso tiene que quedar claro porque es global, es una realidad global. Y cuando hablamos de la esfera del pecado, el apóstol Pablo dijo en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Así como la paga de tu trabajo es un cheque cada semana, cada 15 días o cada mes, así la paga del pecado es muerte, separación de Dios. Y esto quedó dramáticamente mostrado al inicio de la humanidad. Dios creó a Adán, y si tú lees el capítulo 2 del libro de los Génesis, allí encuentras esa advertencia que Dios le dio a Adán. A Adán Dios le dijo, Adán, tú puedes comer todo lo que quieras. ¿Te acuerdas de la historia? Pero de ese árbol no comas, porque el día que comes te mueres. ¿De qué le estaba hablando? ¿De que iba a caer patas arriba? No, estaba hablando de separación. Por eso si yo te pregunto, ¿Adán murió ese día? ¿Cuántos dicen sí? ¿Adán murió ese día? Adán murió ese día. Quedó separado de Dios. Y esa hermosa comunión que tenía con Él tuvo que ser terminada. Adán fue expulsado del paraíso. ¿Me entiendes? Así es la globalización. Hace muchos años, muchísimo ya, yo estaba en mis primeros años de creyente y escuché decir a un pastor en un mensaje así como este, ¿hay alguno en esta sala que no sea pecador? Que levante la mano.
Y yo quiero repetir la pregunta. ¿Hay alguno de aquí que no sea pecador que levante la mano? ¿Verdad que nadie se atreve? Porque la realidad del pecado es global. Pero ese día, yo, un cristiano nuevito, estaba escuchando y un tipo no solo levantó la mano, se lo dijo, ¡yo! Éramos 1000 personas en ese auditorio. ¡Yo! Dijo el hombre. Todos volteamos a ver quién era ese tipo raro que estaba diciendo eso. Y el pastor esperó que todos se calmaran. ¿Y sabe lo que le dijo? Le dijo, ¿sabe? Además de todos sus pecados, ustedes añaden el de mentiroso y siguió predicando. ¿Por qué? Porque la realidad del pecado es global. Yo te pregunto, ahora de lo que llamaríamos la jerga bíblica, ¿estás vivo o estás muerto para Dios? No me contestes, por favor. No me contestes. Si no has resuelto la realidad de tu pecado, no estás vivo. Tienes vida biológica, pero no tienes vida eterna. Así de sencillo. Pero existe una segunda esfera, que es una esfera que abandona lo global para entrar en lo personal. Y esa es la segunda esfera que yo quiero dejar contigo. Si todos estamos muertos espiritualmente hablando, es decir, separados de Dios, sin esperanza, la pregunta que salta de madura es, ¿podemos? La respuesta entonces implica siempre, es un perdón total. Pero cuidado, no saquemos las cosas de contexto. En esta parábola de los 2 deudores, que a continuación Jesús dice, entonces encontramos una enseñanza en 3 facetas de un proceso que tú y yo necesitamos respetar a la hora de perdonar o de pedir perdón. ¿Qué nos dice esta parábola de los 2 deudores? Si tú comienzas a leer desde el verso 23, allí el Señor dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Para que tengas una idea, en nivel de salarios, 10.000 talentos significaba 300 años de trabajo. ¿Qué quería decir el Señor con esa deuda de su parábola? Ese hombre le debía a su Señor una cantidad impagable. O hay algunos que creen que puede vivir más de 300. Está clarísimo, ¿verdad? Y entonces dice la parábola, a este como no pudo pagar, ordenó su Señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía hasta que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Estaba siendo realista? Categóricamente no. Si tú tuvieras una deuda que traspasa 300 años, tendrías que comprometer hasta los bienes de tus tataranietos, ¿verdad? Pero él decía, por favor, dame tiempo, yo te pago todo. Si no se da cuenta, y yo quiero que si tienes una Biblia en tu mano, grabes el verso 27, que es crucial. Porque en el verso 27 están las 3 fases del proceso. La primera fase, yo le llamo motivación. Mira lo que dice, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia. Allí tienes la primera fase que yo llamo motivación. ¿Qué es lo que te mueve a perdonar? ¿Qué es lo que te lleva a perdonar? No simplemente que tú amas mucho a esa persona,
Lo que te mueve a perdonar es un sentir de corazón, donde tu corazón se conmueve de ver la condición en la que ha caído la otra persona. Misericordia tiene que ver con lo que pasa dentro de ti. Movido a misericordia, nos hace recordar esa parábola que desde niño o niña lo has escuchado, del buen samaritano, ¿te acuerdas? Esa parábola del Señor donde un hombre es malherido por delincuentes en el camino y pasa un jerarca religioso, lo ve pero se sigue de largo, y pasa otro y lo ve y se sigue de largo hasta que llega el samaritano, ¿te acuerdas? Y lo cura y pone su dinero hasta que ese hombre se recupere. Es decir, la misericordia tiene que mostrar movimiento. La misericordia va a decir, pobrecito, si tú no vives en el tercer mundo, yo sé que ustedes están espantados con la crisis económica que tienen, pero si tú pasaras por las calles de Lima cualquier día a la medianoche y un niñito como los que salieron ahora te extendiera su manita y por un instante queda su rostro y le miras la suciedad en su rostro, vieras cómo te quita de frío, porque no tiene con qué taparse, porque sus padres lo han abandonado. Te darías cuenta de los estragos del pecado y te darías cuenta cuán liviano es ese pobre niñito en la 1 de la madrugada que hace en la calle con este clima. ¿Me entiendes? Y si tú no tomas un paso para darle una ayuda, entonces eso es sensibilidad, no es misericordia. La misericordia es sentir compasión y actuar. Sentir compasión y hacer algo. Eso es misericordia. Y eso es lo que hizo Dios cuando puso a Cristo en la cruz. Señor hizo algo para que tú rompieras la barrera. ¿Te das cuenta? Y esta es la motivación que nos está hablando la palabra del Señor. Y por eso yo quiero dejar contigo esta pregunta. ¿Cómo ves tú el pecado de otra persona contra ti? ¿O cómo ves tu propia conducta para con Dios? ¿La ves igual? ¿Qué cosa es lo que te mueve a ti a querer hoy estar escuchando este mensaje? ¿Qué te ha movido a lo largo de 6, 7 semanas a estar siguiendo este curso de perdona? ¿No es verdad que hay cuentas impagas todavía en el corazón? ¿Acaso no podemos darnos cuenta que cada vez que yo recuerdo lo que me hizo esa persona, se me acaba la alegría? Se apagan las ganas de vivir, una tristeza te invade el alma o una furia contenida porque no has podido vengarte o porque fui tan tonto de dejarme hacer esto. Todas esas cosas ocurren cuando una motivación extraña debe seguir allí acusándote. En Latinoamérica ha habido muchas guerras. Algunos países ganaron la guerra, otros la perdieron. Pero yo recuerdo cómo a nosotros los peruanos desde pequeños nos asusaban el corazón contra los chilenos que nos ganaron una guerra. Y nosotros tuvimos una guerra
debemos mantener la herida abierta. ¿Me entiendes? Pero aquí la primera esfera de lo dimensional nos habla entonces de mi motivación. ¿Qué cosa quiero yo? ¿Qué cosa quiero yo realmente? Pero si tú sigues leyendo este verso 27, verás que ese Señor, movido a misericordia, hizo algo. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Le soltó. Hasta en esa canción que cantaba estaba. Le soltó. Y esa es la segunda fase. Motivaciones primero, liberaciones después. Mírame por favor. ¿Tengo las manos libres? No, tengo una ocupada. ¿Me entiendes? Así obra el perdón, la falta de perdón en ti. Por eso Jesús habla de soltar. Soltar es liberar. Y esta liberación, que es la segunda fase de este proceso, es de doble vía. Yo suelto a la persona para que la persona perciba que no tiene deudas conmigo. ¿Por qué? Porque yo la he perdonado, la he soltado. Escúchame bien, porque aquí muchos cristianos nos equivocamos. Decimos, perdón es olvido, perdonar es olvidar. ¿Cuántos han escuchado esa frase? Y no puede ser, categóricamente digo, no puede ser. El cerebro que Dios te ha dado es incapaz de olvidar. Basta un estímulo de cualquier género para que tú recuerdes. Yo cuando terminé la secundaria quería ser marino. Hace muchísimos años. Y cada vez que me acerco al mar, la primera bocanada de olor de mar, de inmediato me transporta a esos años. Es imposible que el hombre olvide. Está ahí en tu inconsciente. Un estímulo es suficiente. Una canción de aquella época, un olor de aquella circunstancia, un escenario parecido, y te hace recordar de inmediato. Y toda la fuerza de la falta de perdón viene sobre tu corazón y te maltrata otra vez. ¿Verdad que sí? Esa es la clave. Perdonar no es olvidar. Perdonar es soltar. Soltar. Y cuando uno libera, entonces uno queda libre. Mira, por favor. Libre. Estoy libre cuando suelto. Y déjame decirte algo más trascendente. Si en este momento tú estás recordando alguna incidencia donde fuiste víctima, lo que está sucediendo dentro de tu corazón es que la palabra de Dios que yo te estoy compartiendo está siendo aplicada a tu mente. Y el Espíritu Santo que está en este recinto te está diciendo, esto es para ti. Acuérdate de esto. Tienes que perdonar. A lo mejor tienes que perdonar a un padre abusivo. A lo mejor tienes que perdonar a una madre que no te crió bien. A lo mejor tienes que perdonar a alguien que te hizo daño en el colegio. Tantas cosas hay en esta mente. Es imposible olvidar. Pero tú estás atado, aferrado, como yo estoy aferrado a este micrófono. Y eso te ata a ti también. ¿Sabes? Un traumatólogo allá en Lima, joven, erudito, toda una eminencia en el Perú, enfermó de cáncer. Un cáncer de esos terribles, agresivos.
y el cáncer lo estaba consumiendo. Estaba desahuciado por los médicos. Tenía unos 45 años solamente y no moría. Y los oncólogos allí, compañeros, colegas, se extrañaban de que pasaban las semanas y ese hombre no podía morir. Técnicamente no tenía cómo estar vivo en la condición en que el cáncer lo había consumido. Y la secretaria de la clínica, miembro de nuestra iglesia, me cuenta la historia. Me dice, pastor, me dice, el doctor Álvarez no muere. Dice, ¿qué cosa? No muere. Es increíble ver cómo se retuerce en la cama y no muere. Y los médicos no saben qué hacer. ¿Sabe lo que es esta chica? Dejó su oficina y bajó a la pieza donde estaba luchando con la muerte este hombre. Se le acercó y le dijo, doctor Álvarez, ¿quiere morir en paz? Perdone, libérese, perdone. Y el hombre se quedó quieto, perdonó y al instante murió. ¿Estás viendo? Si supiéramos la dimensión, por lo que hablamos de lo dimensional, si supiéramos entender la dimensión de lo que es el perdón y la falta de perdón, entonces mantendríamos nuestras cuentas en cero. Por último, en este mismo versículo, el Señor nos habla de la tercera fase de este proceso. No solamente es motivación y no solamente es liberación, sino es transformación. Porque dice, le perdonó la deuda. Y al decir, le perdonó la deuda, mira lo que sucede después en la parábola. Porque el Señor Jesús cuenta en la parábola que este Señor, movido a misericordia, suelta a ese deudor que no le puede pagar. Le suelta y le perdona. Y este siervo tiene un consiervo que le debe 3 meses de salario. No 300 años, sino 3 meses. ¿Ves el diferencial? ¿Se nota la diferencia? 3 meses, 300 años, ¿te das cuenta? Por eso hablamos de lo dimensional. Que esto tiene que ver que tú y yo este día podamos dimensionar lo que significa lo que esa persona me ha hecho a mí y me la debe, que es nada en comparación con lo que yo le debo a Dios. De eso está hablando la parábola. Este hombre sale perdonado de esa deuda impagable, se encuentra con su consiervo, le dice exactamente lo mismo, dame tiempo, te pagaré todo. Y él dice no, y lo mete en la cárcel. Y la parábola dice que los otros consiervos se enteran y van y le cuentan a su señor. Entonces el Señor llama a este siervo malo y le dice estas palabras: tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti. No debías, toma nota del verbo, no debías, habla de ver. Es decir, si Dios te ha perdonado una deuda impagable, tú no tienes ningún derecho de no perdonar a tu semejante. ¿Está claro, mis hermanos? No debías tú tener misericordia. Una vez leí un libro que decía: cuando tú no perdonas, cada vez que tienes la oportunidad de hacerlo, la dejas pasar porque quieres mantener la herida viva.
esto te lo voy a comparar a aquella persona que odia tanto a otra, que sirve un vaso de veneno y se lo toma él mismo. Así funciona la falta de perdón. Tú te vas matando a ti mismo cada vez que no perdonas, porque el perdón te da libertad a ti y a la otra persona. Comenzamos este mensaje con esta palabra. ¿Cuántas veces decimos, yo jamás voy a perdonar eso? ¿Verdad? Yo conocí a un pastor, todo un pastor, que un día me dijo, mira Roberto, yo lo único que quiero es que el día que estemos en el cielo, yo esté al otro lado del trono de Jesús. ¿Entiendes? Odiaba tanto a un hermano que decía, allí en el cielo, que está al otro lado del trono, lejos de ese miserable. ¿Puedes creer que un siervo de Dios hable así? ¿Puedes creer que haya comprendido de lo que estaba hablando cuando en el cielo todo es perfección? Esa persona estaba tan oscurecida que decía eso. Quiero terminar con la ilustración de una pequeña muchacha austriaca en la Segunda Guerra Mundial. Hay un libro escrito por ella, se llama Corrie ten Boom. Esa muchacha tenía su familia en Europa en plena guerra, se dio cuenta de la persecución contra los judíos y entonces ellos eran una familia cristiana como tú y como yo, y al darse cuenta de lo que estaba pasando comenzaron a refugiar judíos y algunos de ellos los ponían en la guardilla de su casa escondidos, pero no tardó la Gestapo de descubrirlos y tomaron a toda la familia y la mandaron al campo de concentración. En el campo de concentración su padre murió. En el campo de concentración ella vio cómo un soldado de la Gestapo violaba a su hermana menor y la mataba después. Ella sobrevivió a la Segunda Guerra. Y un día, en una pequeña iglesia en la frontera entre Austria y Alemania, esa mujer fue invitada a predicar. Y el tema, el perdón. Y ella predicó el perdón. Y cuando terminó, ella se puso en la puerta, como hacemos los pastores, para dar un abrazo a la gente, y se le acerca un hombre corpulento. Y le dice, hermana Corrie, yo quiero decirle algo. Yo fui ese hombre que violó y asesinó a su hermano. ¿Qué hubieras hecho tú? Corrie ten Boom cuenta en su libro que se le caían las lágrimas. Lo miró al hombre, se le acercó y lo abrazó. Te perdono, hijo. ¿Sabes por qué? Porque el perdón no es sentimental. El perdón es un hecho volitivo. El perdón tiene que ver con mover los resortes de tu voluntad. Yo quedo libre y suelto este micro. Eso tiene que ver con mi voluntad, no con mis sentimientos. ¿Me estás oyendo? Corrie ten Boom pudo ser libre esa mañana porque el Señor le había dado la oportunidad de serlo. Y quizás hoy sea el día de salvación para ti.
quizás sea el día maravilloso donde toda esa carga